Bienvenido, Marcos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mercado emergente. Sí. Anoche ya mucha gente hablando de este tema, algunos con expectativa, eufóricos en el oficialismo. Sí, ¿Pero qué hay significa? dos noticias económicas que en las últimas horas tranquilizan un poco, sobre todo a los integrantes del equipo económico del gobierno. Y una de ellas es esta, justamente, la calificación de Morgan Stanley, que vuelve a ubicar a Argentina como un mercado emergente. Era el único país de Latinoamérica que no era mercado emergente. Para tener en cuenta, todo esto había surgido en el 2009, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, principalmente por una medida que había tomado, que era el cepo cambiario. A partir de allí, los analistas internacionales consideraban que Argentina no era un lugar previsible para hacer inversiones. ¿Por qué? Porque había un control sobre el manejo de los fondos internacionales, de los dólares principalmente. Y es por eso que había dejado de ser considerado mercado emergente. Pasaron 9 años, una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue la de levantar el cepo cambiario, cosa que llevó que el dólar hoy esté casi 29 pesos, ¿no? Pero para los mercados internacionales, esa decisión del gobierno hizo que se liberara esa situación, que sea considerado Argentina otra vez posiblemente como un lugar confiable para realizar inversiones. Hay que ver si esto después hace que vengan los inversores o no. Esto todavía es una incógnita. Lo cierto es que a partir de ayer se anunció y desde el 2019 Argentina volverá a ser país como mercado emergente. Claro, son noticias que tienen relevancia en la macroeconomía. Vamos a ver ahora si en algún momento todas estas circunstancias, lo del Fondo Monetario que estaremos hablando dentro de un ratito, tienen repercusión en la microeconomía, en la economía doméstica de cada una de las familias. Pero no está mal también desglosar qué fue lo que sucedió y explicar a la gente qué significa eso. Sí, para entenderlo es como si uno está en el veraz y lo sacan del veraz, ¿sí? Lo que no quiere decir que esto vaya a traer o no más inversiones, pero es un punto positivo. Dejó de ser mercado de frontera, era como estaba calificado. Son los países, 2 de Europa, la mayoría de África, la mayoría de Asia y el único de América Latina que estaba como mercado de frontera era la Argentina, desde 2009. Ahora ascendió a mercado emergente y alcanzó al resto de los países de Latinoamérica. Vamos a ver cómo está América en su totalidad para entender qué rol va a ocupar Argentina dentro de la región, ¿sí? Los mercados emergentes en América. Argentina, otra vez, a partir del año que viene, México, Perú, Colombia, Chile y Brasil. No están ni Uruguay ni Paraguay. ¿Por qué? Porque los analistas internacionales, una de las consideraciones que tienen es la cantidad de población. No llegan a reunir la cantidad necesaria como para ser considerados. No son ni de frontera ni emergentes. Son mercados menores. Son mercados menores por la cantidad de habitantes. Y vamos a ver que ya en un escalón más arriba, mercados desarrollados están Estados Unidos y Canadá. Pero el resto de todo lo de América Latina eran mercados emergentes, menos Argentina, que era mercado de frontera. Para entender ese cambio, porque si se quiere es una noticia que hace respirar un poco al equipo económico después de tantas turbulencias, como el propio equipo económico del gobierno lo calificó, turbulencias, de eso hablaron en la economía. Pero para entender un poquito más, ¿qué significa esto? ¿Puede repercutir en la economía hogareña? Fuimos a consultar a los especialistas y decían lo siguiente. Esto implica, digamos, una mejora crediticia, una baja en el riesgo país, una potencial baja en el riesgo país, e implica que muchos fondos internacionales que antes no podían invertir en acciones y bonos argentinos porque eran de frontera, ahora siendo emergente tienen la posibilidad de invertir en Argentina si es que lo desean. Lo positivo que tiene es que el país pasa como si estuvieses en el veraz y ahora no estás en el veraz. Bien, eso, digamos, a lo que es riesgo país mejora, porque si mejora el riesgo país, muchas de las empresas que quieren financiarse afuera lo pueden hacer porque les mejora su condición de crédito, ¿no? Para el día a día del que nos ve en casa, ese efecto puede tardar porque depende de la capacidad de inversión que tengan las empresas que quieran invertir, pero sí lo que puede hacer es calmar un poco la expectativa de la turbulencia cambiaria, es decir, le genera un poco más de estabilidad, que eso no es un dato menor y si bien puede llegar a tardar en lo que es la economía real, no deja de ser una buena oportunidad como para empezar a hacer bien los deberes. Bueno, ojalá que le sirva a la gente. Sí, esto es un análisis que hacen los mercados internacionales. A ver, lo que califica acá es Morgan Stanley, que es una de las financieras más importantes a nivel mundial.
y la que marca un poco quizás las condiciones del mercado mundial. Por eso hay países que ni siquiera son considerados, porque no es un ranking, en realidad lo hace una financiera, para entenderlo, ¿sí? Una financiera internacional que es quizás la que rige un poco los movimientos del mercado. Decíamos, dos noticias, si se quiere, positivas para el gobierno desde el punto de vista económico. Una era el anuncio de mercado emergente, que puede generar o no más inversiones a partir del año que viene. Al menos lo que dice Morgan Stanley es, en Argentina hay condiciones para volver a invertir. Y la otra noticia positiva tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, porque faltaba que se confirmara el acuerdo, ¿sí? El préstamo de 50.000 millones de dólares. Porque el directorio todavía no lo había rubricado. Estaba el anuncio oficial. Había una decisión política, pero faltaba la firma. Claro. Bueno, ayer llegó la firma de ese acuerdo, el Fondo Monetario Internacional, el directorio del Fondo Monetario Internacional puso la rúbrica de este acuerdo con la Argentina. Ya está formalmente, ahora sí, el préstamo por 50.000 millones de dólares y en los próximos días inmediatamente va a llegar la primera cuota al país, que son 15.000 millones de dólares. Vale recordar que llegan ahora 15.000 millones de dólares, en una segunda etapa otros 15.000 millones de dólares y no llega más plata. Los otros 20.000 millones quedan a resguardo de la Argentina en las arcas del Fondo Monetario Internacional por si llegase a necesitar más dinero. A resguardo de los argentinos más bien. Claro. Lo concreto es que ya empiezan a llegar los primeros dólares y esto implica, por ejemplo, que el gobierno tiene más herramientas para controlar el tipo de cambio. De hecho, una de las primeras medidas que se va a adoptar con estos 15.000 millones es comenzar a licitar 100 millones diariamente para mantener la cotización. De todas formas, sí, el gobierno pretende tener un valor del dólar entre 28 y 29 pesos porque eso le da competitividad a los mercados argentinos. ¿Significa que va a bajar el precio del dólar? Casi seguro que no. No, menos de 28 no va a Pero bajar. no se va a volver a disparar, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Hay garantías para que el precio se mantenga en lo que pretende el gobierno hoy, que es entre 28 y 29 dólares, a sabiendas de que la suba que se produjo en los últimos días, este salto importante que ha dado el precio del dólar, o la devaluación del peso argentino también, otra forma de decirlo, va a repercutir en la inflación. El otro de los temas que tiene que preocupar, o que ahora preocupa, ya sabiendo que el dólar con todo esto no se va a disparar, es qué hacer con la inflación, porque está la promesa de bajarla a un dígito en 2 años. Es el próximo desafío. Hay que ver cómo se llega. Si no, de emergente, otra vez nos sumergimos. Vamos a ver. Gracias, Marcos. Hasta luego.